Bueno, tras la interesantísima ponencia de Carlos Taibo, vamos a dar paso a una mesa redonda que hemos denominado Retos y posibilidades de la transición post-petróleo en entornos urbanos. La idea de esta mesa redonda es discutir entre todas y entre todos cuáles son las dificultades específicas, pero también las ventanas de oportunidad que se dan en las ciudades modernas para la construcción de un movimiento en transición. Esto es, un movimiento que parta desde la autoorganización popular, ese construir desde abajo una sociedad nueva que nos contaba Carlos, pues, y ofrezca alternativas emancipadoras a cuestiones tan graves como las distintas crisis que llevamos acumuladas en distintos aspectos, ¿no? Para esta mesa, además de la participación colectiva de todas y de todos, contamos con la colaboración de Jorge Riechmann. Jorge, a mi izquierda, es poeta, ensayista, traductor, profesor de filosofía moral de la UAM, aparte saca tiempo para participar en Ecologistas en Acción y desde nuestro punto de vista es una de las cabezas, pero también de las plumas de referencia en nuestro país en ese punto de confluencia entre el pensamiento ecologista y el pensamiento de izquierdas. Además de todo esto, Jorge es una persona estupenda, de una calidad humana excepcional, como el resto de los ponentes que han estado hoy con nosotros. El hecho de que gente de tanto valor pues dedique sus tardes a estar aquí en el gueto hablando con nosotros es un privilegio mucho para los movimientos sociales. Entonces, bueno, desde los organizadores, Jorge, te damos sinceramente las gracias. Antes de abrir la palabra, que por cierto, para que sea medianamente productiva, va a gestionar Óscar, ¿vale? Los turnos de palabra. Pues Jorge va a hacer una pequeña introducción y luego ya nos ponemos todos a discutir. Bueno, gracias por la invitación a esta tarde de reflexión conjunta, a estas jornadas, porque ya habéis estado esta mañana pues, con Pedro Prieto y una parte del debate, ahora con Carlos Taibo y varios momentos más en los que habéis ido seguro avanzando en ideas y en debates. Gracias por la idea de la filosofía mural, esto lo retengo y lo llevaremos a Canto Blanco. Supongo que será una actualización de los dacibaos de los años 60 y 70. Bueno, tomamos nota y a ver hasta dónde lo podemos llevar, la filosofía mural. Bueno, el punto de partida nuestro puede ser justo lo que apuntaba Carlos al final de su reflexión, ¿no? Ha hablado literalmente de desurbanizar, ruralizar o re-ruralizar y descomplejizar, y realmente son los términos que deberían provocarnos, ¿no? Y seguro también que esta mañana Pedro Prieto, que lo conozco pues, de haber coincidido en muchos debates ya, os ha dado ya igualmente otros elementos para lo que tenemos que tratar de pensar ahora, ¿no? Probablemente el término alrededor del cual giren posibles acuerdos y a lo mejor también líneas divisorias sea el término de civilización. Estaba pensando estos días leyendo un par de libros que tienen que ver con lo que nos toca tratar de pensar aquí. Por una parte leía otra vez este libro, Un asunto de escala, de Matter of Scale, de un autor británico, Keith Farnish. Bueno, la edición en forma de libro se llama Time's Up, el tiempo, en fin, se nos está acabando el tiempo, pero en internet se encuentra el libro entero con este título, Un asunto de escala, ¿no? Y estaba leyendo también un libro de hace un par de años, aunque no lo había visto hasta ahora, de José David Sacristán de Lama, La próxima Edad Media. Es un prehistoriador que ha estado en la Universidad de Burgos. Y Keith Farnish pues, es un ex trabajador en algunas, digamos, en industrias de estas de informática y de organización de punta, que ha optado por salir de la civilización. Y realmente en torno a este término, ya digo, se pueden anudar acuerdos y disensiones, ¿no? Si hablamos de civilización en sentido descriptivo, pues eso querría decir cultura con cierto nivel de complejidad, y precisamente las ciudades, la aparición de ciudades suelen servir como marca, ¿no? de cuando empezamos a llamar civilización a una cultura. Por lo demás, hablar en términos descriptivos de eso es muy difícil, es un término cargado de connotaciones y también de un sentido normativo, ¿no? Y encontramos entre los movimientos sociales contemporáneos, desde hace ya
mucho tiempo. No es que estemos de repente hablando de estas cosas en los últimos 2 años o en los últimos 5 años. Estos asuntos, el movimiento ecologista, los movimientos ecologistas, llevan grosso modo 4 decenios debatiéndolos, ¿no? Y las posiciones alrededor de las cuales nos vemos ahora, pues en realidad han sido enunciadas en muchos casos hace bastante tiempo, ¿no? En estos movimientos encontramos, y de eso Farnish pues es un buen ejemplo, desde una posición, una valoración muy crítica de la civilización que propone, podríamos recordar, pues a comienzos de los 80, un pensador vinculado con el ecologismo como Rudolf Barrow hablaba de éxodo fuera de la sociedad industrial. La gente como Farnish va todavía más allá y piensa que habría que salir de la civilización, digamos, formula su propuesta en términos de anticivilización, ¿no? De descivilizarnos. Luego voy a volver un momento sobre ello. Y en cambio, este otro autor, José Sacristán de Lama, piensa en términos positivos, digamos, con conciencia de la ambigüedad de lo que hemos construido, del tipo de sociedades urbanas e industriales que hemos creado, pero con mucha más atención a los aspectos positivos de las mismas. Hay que decir que en ambos casos se alerta sobre el abismo al cual nos estamos acercando. En eso no hay mucha diferencia en ese análisis. Nos estamos acercando hacia un abismo, como decía hace no tanto en relación con el asunto del calentamiento climático el secretario general de Naciones Unidas, que no es precisamente un radical, acercándonos a un abismo con el pie atorado en el acelerador. Y eso es una imagen pues, que describe bien el punto donde estamos y donde coinciden tanto, digamos, los descivilizadores como los que sostienen que sería deseable una civilización que de verdad lo fuera, ¿no? En ese punto, pues podríamos acordarnos, nunca lo haremos lo suficiente, de la broma aquella de Gandhi cuando le pedían su opinión sobre la civilización occidental en cierto momento en los años 30 y decía, la civilización occidental, hombre, eso sería una buena idea, estaría bien realmente, ¿no? El asunto, ¿por qué nos estamos acercando a un abismo con el pie atorado en el acelerador? Una de las cosas importantes ahí, no es la única, pero sí de las más importantes, es el coste en energía y otros recursos de mantener la complejidad. O sea, el asunto de la civilización, hemos dicho, en sentido descriptivo, pues, culturas con cierto nivel de complejidad, ese nivel de complejidad, que tiene algunas cosas buenas, por lo menos, pues tiene un coste en energía y materiales y en más recursos que crecientemente, se han ido desbordando en los decenios últimos sin que tengamos mucha conciencia, además de la rapidez con la que ha sucedido ese proceso, ¿no? Sobre lo último nos llamaba la atención Carlos Taibo con el puentecito del Nenúfar, que claramente sirve bien para ilustrar la dinámica de los crecimientos exponenciales, y sobre lo primero seguro que Pedro Prieto ha insistido esta mañana, ¿no? Desurbanizar entonces, ruralizar y descomplejizar, bueno, pueden ser propuestas interesantes, pero la cuestión es hasta dónde, y hasta dónde tenemos opciones también, ¿no? Hasta dónde vamos a vernos quizá arrastrados por dinámicas que no podremos controlar, y hasta dónde tenemos nosotros opciones. Si luego hay tiempo, había preparado una pequeña reflexión sobre la cuestión de la desconexión. Si luego hay tiempo, a lo mejor la introduzco, ¿no? Pero voy ahora a centrarme en el asunto, pues que esos tres verbos ponen sobre la mesa, ¿no? Civilización, y eso relacionado, como decíamos, con las ciudades, y estamos pues en unas jornadas sobre Móstoles sin petróleo. Vivimos ahora en conurbaciones, las cuales seguimos llamando ciudades, pero por un abuso del lenguaje. En realidad no tiene mucho que ver con lo que han sido las ciudades hasta tiempos relativamente recientes, ¿no? No hay que pensar pues, incluso en cosas ya tan desbordadas como Ciudad de México, Sao Paulo, o ese tipo de aglomeraciones urbanas de 20 y tantos o 30 millones de habitantes, ¿no? Incluso algo como Madrid, con toda su conurbación, con toda su periferia, tampoco es ya una ciudad clásica. Bueno, Farnish, a quien antes me refería, este caballero,
se siente parte de un movimiento conscientemente anticiudad, anticivilización y por eso anticiudad, ¿no? Y sugieren, junto con otros activistas y pensadores, que nuestros males comenzaron más o menos en la revolución neolítica, ¿no? En cierto momento, por ejemplo, en este libro escribe: descargar significa, esencialmente necesitamos descargar en el sentido de caminar más ligeramente sobre la tierra. Ese es también pues, un lema ecologista formulado la primera vez a finales de los años 60. Descargar, dice, significa esencialmente quitar un peso existente. Por ejemplo, eliminar los animales domesticados de los pastos, destruir las ciudades hasta sus cimientos, hacer saltar las presas por los aires y apagar la máquina emisora de gases de efecto de invernadero. Bueno, por mucho que uno simpatice con algunos aspectos de la crítica civilizatoria y también del mundo moral de gente como Farnis, y yo es la tercera vez ya que me leo su libro, me lo tomo en serio, permanece, me parece, una pregunta de fondo, ¿no? A la que, desde esa posición, creo que hay que contestar. Un mundo que funcionase con agricultura de subsistencia y quizá pues, algo de caza y recolección, si realmente hablamos de que nuestros males empezaron con el Neolítico, pues estamos situándonos un poco en esa perspectiva, solo permitiría alimentar a una pequeña fracción de la humanidad que hoy existe y de la que todavía vamos a ser dentro de poco, ¿no? Hoy somos 7.000 millones de personas y seremos, antes de que se estabilice la población del planeta, pues salvo grandes catástrofes, 9.000 o 9.500 millones de personas a mediados del siglo XXI. Si se plantea en serio un éxodo fuera de la civilización, ¿qué hacemos con los cientos, los miles de millones de seres humanos sobrantes, ¿no? ¿De verdad una conciencia humana decente puede asumir la destrucción de, calculando por lo bajo, 19 vigésimas partes de los seres humanos que vamos a ser en pocos decenios? Eso es una de las preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? Y si civilización no es del todo una mala palabra y no nos situamos del todo en esa perspectiva anticivilizatoria, ya digo que no hay razones para no asumir buena parte de la crítica que se formula desde ahí, entonces habrá que pensar sobre las ciudades, y al fin y al cabo pues eso es también lo que nos convoca este fin de semana, ¿no? Yo diría que con 9.000 millones de personas, que es lo que vamos a ser dentro de apenas 30, 40 años, ya digo, salvo grandes catástrofes, hemos de pensar en algunos territorios con densidad de población elevada, y eso quiere decir ciudades, y también en sistemas agroalimentarios de elevada productividad, y eso quiere decir agricultura intensiva. La cuestión es qué clase de ciudades y qué clase de agricultura intensiva, y eso se relaciona con la tercera de las cuestiones que ponía Carlos encima de la mesa: qué clase de complejidad, ¿no? Cómo gestionar esa complejidad. La viabilidad de las ciudades no depende solo de disminuir su huella ecológica o rebajar drásticamente, que desde luego hace falta, pues eso que a veces llamamos flujo metabólico, el metabolismo urbano, los intercambios de energía y de materiales de las ciudades con todo el extenso entorno que necesitan para mantenerse, ¿no? Depende también de su capacidad para mantener su complejidad en tanto que sistemas naturales y culturales. Y de hecho, deberíamos pensar que lo segundo, o sea, mantener ciertos niveles de complejidad cultural, es una condición para poder lograr lo primero en buenas condiciones, digamos, ¿no? Menor impacto sobre los ecosistemas, menor huella ecológica, manteniendo cierto nivel de vida decente, requiere mucha mayor complejidad cultural y organizativa. Ahí hay un nexo. No hay más que pensar en ejemplos del tipo de los sistemas de coche compartidos o en general de transporte colectivo en comparación con el transporte individual motorizado, o en la agricultura ecológica. O sea, en ambos casos tenemos mucha más complejidad en los sistemas más ecológicos que con menor impacto ambiental